gracias a todos aquellos que nos están escribiendo en este momento. Y hemos pendiente una pregunta para el profesor Ramírez en torno a la oposición, profe. ¿En qué estatus está ahorita la oposición? Vemos la oposición radical que de alguna manera plantea la salida, como se va a llamar, otra oposición que se sienta a conversar con el gobierno en aras de algo que, bueno, a lo mejor pues tienen toda la razón y es ponerse de acuerdo sobre un tema que nos afecta a todos como es la seguridad. Ojo, que es responsabilidad del gobierno, pero nos afecta a todos. Y bueno, estaba la otra oposición que juega para el 15, otra oposición que está jugando para el 19. La gente en la calle, ¿con quién se siente representada? La gente en la calle, digo, la que está haciendo la cola en los automercados, la que le están matando a sus familiares, la que vive el día a día, la cotidianidad. Efectivamente, la oposición en este momento tiene la necesidad imperante de entrar en un proceso de reflexión y hacia dónde va como conglomerado, como ese proceso de gobernanza o de gobierno, entre comillas, corporativo, que pudo haber sido la MUD y que atendía estrictamente a lo electoral, pero que no le hablaba y que no pasaba por ver e incorporar a otros sectores que no necesariamente militan en los partidos políticos. Sindicatos, gremios, estudiantes, amas de casa, toda la gente que en este momento sufre, padece y que no está alineada políticamente con el gobierno. Primer detalle importante, si no se vuelve a realinear a la gente, y yo hablo de nuevo del rescatar la capacidad asociativa, usted va a tener un problema en encauzar un país hacia un destino común, hacia una causa común. Segundo detalle, si no hay un acuerdo en determinar, bueno, ¿cuál es el camino que nosotros vamos a recorrer en este momento? Es esperar el siguiente ciclo electoral, que es teóricamente la Asamblea Nacional en el año 2015, ya en el último trimestre. Es esperar el ciclo electoral para obtener la presidencia en el 2019, como están planteando algunas de las tesis importantes dentro de la Mesa de la Unidad, o es sencillamente activar los mecanismos para que la gente entienda y conecte con una cantidad de problemas del país y sistemáticamente acompañar a la gente en esa protesta, y no una protesta mediática. Yo aquí sigo insistiendo, estamos hablando de una protesta del día a día en los hospitales, acompañando a la gente que lamentablemente sufre por la inseguridad, en el estado de las vías, en el problema de la seguridad en general, ornato público, iluminación y servicio de agua, que es un problema fuerte que sufren los venezolanos hoy día. Si no está claro y si la gente no interpreta cuál es el liderazgo que en este momento está marcando el rumbo, y yo tengo la percepción de que más vale hablar y equivocarse y tratar de proponer ofertas o caminos para alcanzar el poder, que sentarse a esperar. La inacción no conduce nunca a nada bueno. Acaba de decir una frase que me resulta especialmente atractiva, y es caminar para alcanzar el poder. Uno siente que en una parte de la oposición, lo comentábamos durante la pausa, hay conformidad con la medalla de plata. Si llego a medalla de plata, voy bien. No me importa estar en la oposición, siempre y cuando sea, por ejemplo, la primera fuerza de la oposición. Pero no hay como el hambre de poder, el ansia de alcanzar al poder para transformar el país de acuerdo a como yo creo que se tiene que... O sea, que sí tenía Chávez, por ejemplo, por nombrar quizás... Que tuvo Chávez, que tuvo Carlos Andrés, que tuvo Betancourt, que tuvieron tantos líderes en nuestro país que sí estaban dispuestos a arriesgar, a proponer, a ser cuestionados, digamos, a dar un paso más allá, porque sí tenían como meta alcanzar el poder, pero luego hacer las cosas como él creía que se tenían que hacer. Hay también un sector de la oposición que está como muy cómodo en una esfera, en una zona de confort en esa posición, ¿no? Está claro, Venezuela no es una democracia, en Venezuela se está viviendo un autoritarismo competitivo. Ese matiz, entre comillas, de democracia lo da el camino electoral. Y eso hace la pregunta, ¿es el camino electoral el único camino para acceder al poder? Y efectivamente ese es un camino, pero la única forma que usted sume para que usted alcance el camino electoral, el poder por el camino electoral, es también trabajando en otras áreas y en otros terrenos y en otras arenas políticas en las cuales lamentablemente hay blackout informativo, lamentablemente no se cubren, y hay entre comillas una invisibilización de gestión. Hay un tema importante asociado a la capacidad de gestión pública de alcaldes y gobernadores. ¿Por qué? Porque yo también tengo que generar contraste, porque puedo vivir bien en un municipio y vivo mal en otro municipio cuando tienen tendencias políticas diferentes. Esas cosas también son parte de la arena y la discusión. Yo coincido contigo, pareciera que dentro de la oposición hay gente que sencillamente quiere jugar a ser oposición y está cómodo.
Y eso lo vemos, por ejemplo, para mí hay algo que es imprescindible en cualquier democracia, y es un gabinete de sombra. Si usted no está en el poder, usted constantemente tiene que estar hablando para decir cómo lo haría usted si está en el poder, cuáles son sus políticas públicas, y explicarlo de la manera más sencilla, sabiendo muy bien que hay gente que no te entiende de problemas asociados a la macroeconomía del país, no porque sean brutos, sino porque no tienen las suficientes herramientas intelectuales para entender macroeconomía, inflación, balanza de pagos. Pero si usted le explica con ejemplos sencillos, cuánto dinero tiene usted comprando hoy, cuánto dinero le compraría mañana, cuánto significa que usted ya no va a poder viajar, porque viajar lo que antes le costaba 25.000 bolívares, ahora le cuesta 90.000 bolívares. Comenzar con ejemplos sencillos, pero a la vez estableciendo posiciones de política pública, usted hace la diferencia y trabaja una de las arenas políticas. Tiene que trabajar también la arena mediática, tiene que trabajar la arena de la calle, de la protesta. Y la protesta, cuando hablamos de protesta, no hablamos de la clásica, voy a la marcha con mi pito y mi cacerola y todos felices. No, la única forma de protestar no es una marcha. Hay 19.000 tipos de protesta y de formas de resistencia civil. Claro, acabamos de pasar el 23 de enero, ¿no? La oposición en aquella época tenía a los partidos políticos clausurados, dirigentes perseguidos o presos, no había medios de comunicación a su disposición, tenía una fuerza armada represiva. Digamos, y se dieron movimientos sociales, se dieron movimientos políticos, se hizo el trabajo. Pasa por yo entender, yo ciudadano, cómo me activo políticamente. Y es la gran pregunta. Me salgo de la organización y entro abajo. ¿Cómo logra reconectarse esa dirigencia de la oposición con la gente que, como usted decía al principio del programa, según las encuestas, pues está totalmente desanimada? Y el 18%, porcentaje que me alarmó, no está dispuesta a salir a la calle a manifestar su descontento. Amor es la primera clave. Si no hay una causa que me enamore, que me mueva químicamente a movilizarme para alcanzar un objetivo, para acompañarte en tus propuestas. Y la gente aquí también pasa por un tema de liderazgo. En nuestra cultura política el personalismo político ha estado muy presente. El mesianismo, esa figura, es que yo espero el Mesías que venga a resolverme cualquier cantidad de asuntos. Y yo tengo que hacer un cortocircuito y entender que tengo que cambiar el paradigma de liderazgo político que está presente en el país en este momento y sustituirlo por otro tipo de liderazgo, por otro tipo de modelo. Pero eso se lleva años. Eso se lleva años. Pero pasa por años de conectar a la gente, primero socializarla políticamente, reconectarla con lo público, porque no hay conexión con lo público. La muestra es una junta de condominio. Una junta de condominio participan 3 o 4. A mí me preocupa, profesor, porque eso se lleva años y realmente tenemos años por delante en el sentido de hay un modelo que se quiere imponer a troche y mocha. Claro. En ese transitar los años ya no tendremos el modelo encima y será muy tarde. Agrego algo a esto, o a menos que haya un catalizador que acelere que lo que normalmente llevaría 8, 10, 12, 15 años se traduzca en 2 semanas. La amenaza de una crisis estructural. Y si bien los países nos quiebran, volviendo al tema, al pivote económico, la gente puede comenzar a pasar hambre. Ahora, ¿el hambre es suficiente motor para transformar o salir y sustituir un gobierno? Hay que hacerse la pregunta, porque de nuevo Hay quien dice que las crisis económicas no sacan gobierno, que el tema económico no saca el gobierno. Yo creo que las pueden potenciar algunos asuntos, pero efectivamente no terminan sacando gobierno. El trabajo político tiene que hacerse. Claro. Alguien tiene que hacer trabajo político. De todas formas, en la Revolución Francesa la gente que estaba pasando hambre se movió y había hambre. Y no estaban solamente luchando por la igualdad, la libertad y la confraternidad. Había hambre y tuvimos una señora que dijo, a falta de pan, buenas son tortas, y terminó con la cabeza por un lado y el cuerpo por el otro. Palabra clave, movimientos sociales. Sí, señor. Sí, señor. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, muchísimas gracias. Una de muchísimas conversaciones que seguramente vamos a tener. Síganlo por Twitter, es muy bueno. Por favor, repítanos su OSWRAM. OSWRAM. Y usted busca en Osvaldo Ramírez en Google y ahí sale lo de primero. Sí, señor. Muchísimas gracias, profesor. Y gracias a ustedes. Bueno, la pausa. A propósito de movimientos sociales y de protestas, vamos al regreso a hacer algunos contactos telefónicos porque la calle estaba movida el día de hoy y usted se va a enterar a través de cómo vamos. Ya venimos.